Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimele, Malachei Hamelachim, Akadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimele, Malachei Hamelachim, Hakadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Shalom Ubrachot, que la paz y las bendiciones de nuestro Abba Kadosh, Yahú Sabaoth, y de su majestad nuestro amado Rey, Yahushua Hamashiach, sea con todos y con todas en esta tarde. Hoy vamos a estar compartiendo un tema bastante interesante desde el punto de vista histórico de las sociedades secretas y su influencia en la humanidad, las sociedades secretas, sus conspiraciones, el levantamiento de sus ordenamientos de cosas. Y estas sociedades secretas tienen que ver con una palabra bíblica: la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas. Tenemos que saber, cuando la Biblia habla de la potestad de las tinieblas, ¿de qué concretamente está hablando? Desde el punto de vista de la tradición cristiana, la potestad de las tinieblas son poderes espirituales, brujos, hechiceros, adivinos, son sortílegos, son agoreros, todo lo que tiene que ver con las prácticas de la espiritualidad satánica. Eso sería la potestad de las tinieblas desde el punto de vista de la tradición cristiana. Pero no se enseña de manera completa, porque si bien es cierto que todas esas cosas forman parte de la potestad de las tinieblas, debemos saber que esa potestad es mucho más que todo eso. Y hoy vamos a examinar desde algunos escritos bíblicos esta palabra, la potestad de las tinieblas, en la Biblia, tanto en el texto griego como sus raíces en el texto hebreo. Para ello, vamos a empezar con la primera cita bíblica. Que nos aparece en los evangelios, en el pasaje de la tentación. En el pasaje de la tentación encontramos la palabra potestad. Estando, según el relato evangélico, estando Yahushua en el desierto para ser tentado por el diablo, éste le llevó a un monte muy alto y en un momento le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: a ti te daré toda esta potestad,
ahí se utiliza la palabra potestad en singular. No dice potestades, sino potestad en singular, como de un solo poder, un solo poder. Y ese poder que le está mostrando el diablo al Mashiach, Lucas capítulo 4, versículos 5, 4 y 5. 4 y 5. Y el 6 también. Lucas 4, 5 y 6. Ahí vamos a encontrar la palabra. Vamos a encontrarla. La palabra potestad. Luego el Mashiach, cuando es capturado en Getsemaní, él dice las siguientes palabras: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Muchísimas gracias, por eso me gusta, se me encanta. Muy buenas noches, buenas tardes, Claudia, que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Gracias por estar allí. Dice el Mashiach en Getsemaní, al momento de ser capturado, dice: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vuelve a utilizar la palabra potestad, ¿no? En singular, en singular. Pero vemos que la potestad que muestra Satanás en Lucas capítulo 4 está bien especificada, concretada en todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra para Satanás constituyen una sola potestad. La potestad de él, de Satanás. Bienvenida, congregación hebrea. Abacados te bendiga y te guarde. Las naciones de la tierra como una sola potestad. ¿Cómo podemos entender esto? Todas las naciones de la tierra organizadas y con un solo título. Potestad en singular. ¿Potestad de quién? De Satanás. Potestad de Satanás. Esto se nos aclara un poco cuando nos vamos a Primera de Yohanan, capítulo 5, verso 19. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, o sea, todas las naciones de la tierra. Las naciones de la tierra pasan a ser poder del maligno, potestad del maligno. ¿Será que eso ocurre el día de hoy? Para allá vamos, porque vamos a hablar de las sociedades secretas. Y entre estas sociedades secretas tenemos la más importante de todas, que es la masonería. Y dentro de la masonería, una de las ramas superiores que se conoce como los Illuminatis. Vamos a hablar de los Illuminatis. Así es que atento, porque vamos a descubrir cosas tremendas las vamos a descubrir el día de hoy. Y dentro de estas cosas tremendas que vamos a conocer, lo último que sale del seno de la masonería, lo último, lo más reciente que tenemos y que invadió al mundo entero, conmovió al mundo entero, este elemento que sale de la masonería. Juan, bienvenido. Abacados te bendiga y te guarde. Y se convirtió en todo un movimiento global. Salió del seno de la masonería y se convirtió en un movimiento global. Algo poderosísimo
que llegó a introducirse dentro del mismo cristianismo, dentro del mismo judaísmo, y allí dentro del cristianismo y del judaísmo causó una revolución espiritual y trajo cambios, tremendos cambios que pusieron a temblar a cantidades de iglesias. Me estoy refiriendo al fenómeno denominado la nueva era. La nueva era. Siento ahorita el Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh confirmando en mi cuerpo lo que estoy diciendo. La nueva era. Y la nueva era, dentro del cristianismo, fue desarrollando una teología, una nueva teología cristiana que llegó a influir tanto en las iglesias que trajo cambios totalmente, diríamos, en la fe cristiana. Dentro de la fe cristiana, cambios tremendos. Me refiero a la denominada teología de la prosperidad. Teología de la prosperidad. Donde, claro, por supuesto, el que prosperaba era el exponente de la teología. El exponente de la teología era el único que prosperaba con esa teología. Líderes religiosos cristianos de la teología de la prosperidad, de la nueva era, por supuesto, una forma de interpretar las palabras bíblicas desde la metafísica y la física cuántica. Una forma de interpretar las escrituras hebreas y los escritos griegos, las palabras del Mashiach desde la metafísica y la física cuántica. Ese gran movimiento se fragó dentro de las logias masónicas, pero tuvo, claro, un propósito fundamental, un objetivo macro, un objetivo máximo. Y el objetivo máximo era apartar a la humanidad de la salvación y que la humanidad entera, en búsqueda de riquezas, en búsqueda de prosperidad, en busca de éxitos materiales, pudieran entregar sus almas al diablo. O sea, que le vendieran al diablo sus almas, pero no de una manera grupal o individual, sino la humanidad entera entregara sus almas al diablo a cambio de dinero, de prosperidad. La metafísica y la física cuántica. Esto está estrechamente ligado al trabajo que han realizado las sociedades secretas, la masonería, los Illuminatis. Tenemos que saber que de la masonería salen clubes de la élite, como el Club Bilderberg, el Club Bohemia, el Club Calavera y Huesos. La élite masónica que gobierna el mundo, organizada en clubes donde se reúnen estos socios, la máxima cúpula, que es quien tiene un vínculo estrecho totalmente con el maligno.
Y lo que hay que decir sobre esto, lo vamos a decir en otros vídeos, porque hay muchas cosas que revelar, secretos profundos de la masonería, que muchos creen que conocen los secretos de la masonería, pero no conocen nada de la masonería. Muy difícil llegar al secreto masón, pero para el Ruach HaKodesh no. Y vamos a ver de qué forma quienes entran en este terreno de la física cuántica y de la metafísica, fenómeno surgido de la nueva era y de las logias masónicas que gobiernan el planeta y la humanidad, o parte de la humanidad del mundo, menos al reino. Vamos a ver de qué forma concretamente se da esa venta, que millones de ingenuos, buscadores de fortuna rápida, de dinero rápido, de hacerse millonarios, de hacerse famosos, de tener salud, de tener hogares también en armonía, en paz. Todo eso lo ofrece la física cuántica y la metafísica. Pero la ofrece sin emuná. Sin emuná. Solamente a través de la visualización, la repetición, la reafirmación, el crear imágenes, el sentir y muchos otros ejercicios y una mala interpretación de las palabras de Yahweh, torciendo las palabras de Yahweh y torciendo las palabras del Mashiach para hacerte creer que sin la voluntad de Yahweh eso es posible. Tú eres el dueño de tu vida, te enseña la metafísica. Tú eres el dueño de tu vida. ¿Y qué dice el Tanakh? Reconozco, oh Adón, que el hombre no es señor de su camino, y no es del hombre que camina determinar sus propios pasos. No es del hombre que camina el ordenar sus propios pasos. Imagínate tú lo que dice el Tanakh. Entonces la contradicción, la contesta contradictoria, la da la metafísica y la física cuántica. Pero hoy estamos aquí para profundizar y buscarle el origen a todo esto en la actuación de las sociedades secretas en la historia. Cuando Hasatán le muestra al Mashiach todos los reinos de la tierra y le dice que son su potestad, está hablando de la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas es la misma potestad de Satanás. Potestad de las tinieblas. Dice Rashaul allá, creo que es en el libro de los Romanos, creo que es, que él fue enviado, dice él, fue enviado para liberar de la potestad de las tinieblas a la luz. De la potestad de Satanás. ¿Qué es la francmasonería? ¿Qué es la masonería? Para saber qué es la masonería, primeramente tenemos que remontarnos al Imperio Romano antiguo. Y en el Imperio Romano antiguo
vamos a encontrar lo que se conoce como el clero pagano, el clero de los dioses. Muchas gracias por ese me gusta. Yahoo le bendiga y le guarde. En el siglo I vamos a encontrar en Roma que quien gobierna en Roma es el clero pagano. El César es el hijo de Júpiter, el hijo del sol invicto, una figura religiosa, el César. Y vamos a encontrar que el clero pagano tiene templos, tiene un Cohen Gadol, un sumo sacerdote, un gran puente, en este caso al revés, entre el infierno y los hombres. Entre el abismo y los hombres hay un puente, y ese gran puente era el sumo sacerdote pagano. Cultos de sangre, pactos de sangre con Satanás. Eso ocurrió en Roma. Bienvenida, Ángela. Abacados te bendiga y te guarde. Entonces, ese clero pagano del mundo antiguo estaba asociado con altas autoridades judías. Ellos gobernaban el territorio de Israel, lo gobernaba Roma. Ese clero pagano gobernaba Israel y ellos nombraban el sumo sacerdote del templo de Yahoo, era nombrado por el clero pagano romano, cuya mayor autoridad de ese templo pagano era el propio César. Entonces el propio César, que en la simbología apocalíptica era la bestia subida del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, ese César, representante de los demonios, del dragón, de la serpiente antigua, era el que nombraba al sumo sacerdote judío para que ministrara en el templo de Yahoo. Ese clero pagano romano era el que nombraba a los representantes del Sanedrín. A los representantes judíos del Sanedrín lo nombraba era el clero pagano romano. Ahora fíjese usted hasta dónde llegó la influencia de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás, a introducirse dentro del mismo templo de Yahoo. Pero eso no era nuevo, eso no era nuevo. ¿Por qué no era nuevo? Porque ya existía una corriente judía pagana. Ya existía, antes de la llegada de Roma a Israel, ya existía una corriente judía pagana, que usted lo puede ver en el libro de Ezequiel, dentro del templo de Yahoo, haciendo los sacrificios a los dioses, los sacrificios a los demonios del paganismo, sacerdotes judíos haciendo esas prácticas dentro del mismo templo de Yahoo. De tal manera que estos judíos paganos eran hermanos de los cleros, del clero pagano romano. Fíjese usted, los judíos paganos que ministraban dentro del templo de Yahoo eran hermanos de religión de los paganos que ministraban en los templos de los dioses en Roma. Así estábamos. Y muchas mujeres judías estaban casadas con altos funcionarios del gobierno del Imperio Romano. Entonces vemos que el clero pagano, bien fuera judío, bien fuera romano,
era quien estaba gobernando al mundo al servicio de Satanás. Por eso es que él muestra todas las naciones de la tierra y las llama potestad, porque se está refiriendo a su imperio, el imperio de Satanás. Ahora, esa bestia que sube del mar, que concretamente era el imperio romano y su clero pagano, su clero al servicio de los demonios, esa bestia que era el imperio romano subida del mar, tenía su tiempo marcado, porque ella tenía que darle paso a una segunda bestia. Una segunda bestia, que en Apocalipsis capítulo 13 se denomina la bestia que sube de la tierra. Era una bestia, la que sube de la tierra, con aspecto de cordero. Recuerden que en el cristianismo Cristo es el cordero. Entonces la bestia tenía aspecto de cordero y tenía cuernos de cordero. O sea, era una bestia de apariencia, una bestia cristiana, pero que hablaba como un dragón. ¿Vio? Esa bestia es la que va a recibir el poder después del imperio romano. Y esa bestia persiguió. Te dice, bueno, pero Satanás persigue a Satanás. No, Satanás no persigue a Satanás. Satanás lo que hace es que cuando una bestia cumplió su tiempo, sale de ella. Aunque sea por la fuerza, la saca. Por ejemplo, cuando la primera bestia cumplió su periodo de gobierno, que fue Babilonia, inmediatamente Satanás movió una segunda bestia, el oso, para que fuera contra el dragón, que fuera contra el león. Y entonces el oso, que es medio Persia, una bestia al servicio del dragón, fue y venció al león, que era Babilonia. Pero cuando se le cumple el tiempo al oso, levanta una nueva bestia, un leopardo, y lo trae contra el oso y vence al oso y empieza el gobierno del leopardo. Y cuando se le cumple el tiempo al leopardo, entonces trae una bestia espantosa y terrible contra el leopardo y lo vence. No es que Satanás está contra Satanás, es que él en cada tiempo de la historia tiene una bestia diferente para gobernar. Entonces se le cumplió el tiempo a la primera bestia. La potestad de Satanás estaba actuando a través de la primera bestia. Y luego esa bestia perdió su poder. En el siglo V, el imperio romano antiguo cayó y el clero pagano quedó perseguido, quedó ilegalizado por el nuevo clero, el clero cristiano, el clero católico. Entonces ahora el nuevo imperio romano era un imperio católico, un imperio cristiano, y declaró ilegales al clero pagano antiguo, al clero de los dioses, de Júpiter. Entonces, ¿qué hizo el clero pagano antiguo? Se fue a la clandestinidad. Y en la clandestinidad, el clero al servicio de los demonios se organizó como una sociedad secreta, una sociedad clandestina, para luchar desde la clandestinidad en contra de la bestia católica. Y se propuso una meta: venceré a la bestia católica y recuperaré mi poder. Entonces, esa primera sociedad secreta es la masonería romana en la clandestinidad.
Y la masonería en el tiempo moderno ahorita son los restos de aquella masonería, de aquella sociedad secreta que se fundó en el siglo V. Entonces comenzó la conspiración de la sociedad secreta masonería y la infiltración, porque se fueron infiltrando en la bestia católica para irla convirtiendo totalmente a su modelo pagano. De allí surgió entonces el 25 de diciembre como fecha del nacimiento del niño Dios. Allí le fue metiendo al dios Mitra con el disfraz de Jesús. Allí fue metiendo la Trinidad hindú de los dioses de la India, y así le fue introduciendo todo su paganismo, la fue paganizando desde el interior para luego finalmente vencerla a finales del siglo XV y a comienzos del siglo XVI. Ahora bien, la masonería como sociedad secreta comienza a ser perseguida también por lo que se llamó la Santa Inquisición, el Santo Oficio, buscando los masones herejes, los herejes masones para quemarlos vivos. Y ellos se habían convertido en órdenes católicas, como por ejemplo la Orden de los Caballeros Cruzados, llamados también los Templarios. Los Templarios era una orden masónica poderosísima dentro de la Iglesia Católica. Allí tenemos la presencia de la masonería dentro del catolicismo de la Iglesia Católica. Pero posteriormente, cuando nos aproximamos al siglo XV y XVI, que va a ser el fin del dominio de la segunda bestia, de la bestia que sube de la tierra, la bestia cristiana, surgen unos filósofos paganos, surgen, siervos de Satanás, masones. Y estos filósofos van a ser la generación de filósofos del tiempo moderno en imitación a los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, Pericles. Estos nuevos filósofos se van a conocer como los filósofos luministas o filósofos iluminados. Filósofos iluminados. ¿Iluminados por quién? Por el iluminador, el portador de la luz, Lucifer. La figura representativa es un ser con cuerpo humano, cabeza de macho cabrio, pies de macho cabrio, piernas y pies de macho cabrio, que en medio de sus cuernos tiene senos de mujer y en medio de sus cuernos, en su cabeza, tiene una antorcha encendida que da a entender que guía e ilumina. Ese es el gran iluminador, Lucifer. Y sus siervos, los iluminados, los Illuminatis. Ahora los Illuminatis, ellos necesitan crear un modelo de nación de acuerdo a la voluntad de su padre Satanás. Necesitan traer una nación que sea la nación del diablo, la nación de Satanás. Una nación donde sea Satanás el que ponga los principios que van a regir y el pacto constitucional que va a regir esa nación, lo va a poner Satanás. Y ese
esas leyes que van a regir, que van a darle vida a la nación de Satanás, esas leyes saldrían de los templos masónicos, llamados logias, las logias masónicas, donde se reunían estas sociedades secretas. Entonces, estas sociedades secretas, cuando crearon ya la nación, con el mismo modelo de su madre, Roma Antigua, vienen siendo las hijas de Roma Antigua. Roma Antigua fue una república y estas son repúblicas también. Roma Antigua fue una democracia, esta también democracia, donde la soberanía que debería de ser del Eterno, la usurpa el pueblo y se convierte en soberano, y de esta manera se construye la nación de Satanás. Entonces, pero ¿con quiénes se estaba fundando esta nación? La república exige ciudadanos conocedores de sus derechos y de sus deberes. Pero ciudadanos no existían. No existían ciudadanos, nadie tenía conocimiento de lo que era la ciudadanía. Entonces la misma logia crea su propio sistema de educación para ir formando ciudadanos, porque lo que habían eran súbditos católicos. Lo que habían eran súbditos católicos. La palabra sud es de estar por debajo, dominado por el catolicismo, o sea, por la bestia que surge de la tierra. Entonces, para la bestia que sube del mar, levantar su nación, la nación civil, la nación secular, necesitaba educar ciudadanos. Y por eso el gran filósofo masón, iluminado, Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, es el hombre que presenta el modelo de nación de Satanás. Es el instrumento filosófico de Satanás para darle forma a la nación de Satanás, que es la República Civil. Pero ¿cómo hacer? La Iglesia Católica todavía tenía una gran influencia. La gente se sentía católica. La nueva nación necesita una religión civil que no sea católica. Acabar con el catolicismo para que la nación civil pueda ser total y absolutamente civil, sin nada de católico, sin ninguna influencia de la bestia de la tierra. La bestia del mar exigía que su nación fuera total y absolutamente civil, laica, secular, sin ninguna influencia del catolicismo. Entonces, para ello, utiliza un gran maestre masón, teólogo, el doctor Martín Lutero. Martín Lutero, monje agustino, era uno de los siervos de la masonería introducido dentro del catolicismo. Ahora, este siervo de la masonería, este hombre masón, él va a dividir la Iglesia Católica para crear una nueva iglesia. La iglesia republicana, la iglesia civil. La iglesia totalmente civil. Entonces vamos a tener dos iglesias. Y las naciones se van a dividir en estos dos modelos de iglesia. Las naciones católicas, donde siguen fiel a los principios católicos, donde no hay ciudadanos, sino que siguen habiendo súbditos católicos, y las nuevas naciones, repúblicas civiles,
donde ya no hay súbditos católicos, sino ciudadanos civiles. Ahí vemos la influencia de la logia. Pero eso no va a ser suficiente, porque todavía hay unos principios católicos extraídos de la Biblia, que influyen mucho en la sociedad civil. Por lo tanto, es necesario destruir totalmente esos principios católicos extraídos de la Biblia para que no haya nada de la Biblia en las sociedades civiles. Entonces comienzan las logias a fraguar un nuevo movimiento. Ya habían levantado el Renacimiento, un movimiento, el movimiento del Renacimiento, que su epicentro fue en Europa, en Florencia. Ese movimiento de resurrección de la bestia, renacer, algo que había nacido, había muerto y ahora volvía a nacer, la bestia. Ese renacimiento, que fue un gran movimiento en las áreas de las artes y todo eso, de la política, le siguió un segundo movimiento, que fue la revolución industrial, que trajo como Dios al capital. El capital como un Dios, el mercado como un Dios, el mercado común donde todo va al mercado. Al mercado va la divinidad, al mercado va la fe, al mercado va el hombre, al mercado va la mujer y todo tiene su precio. La revolución industrial que fue derivando después en el modelo capitalista. La explotación de la fe llevada al mercado para ser explotada. Pero no bastó con eso. En 1960 las logias masónicas sacan un nuevo movimiento, la potestad de las tinieblas saca un nuevo movimiento. La revolución sexual, los hippies, amor y paz, experiencia prematrimonial, amor libre. Ese movimiento acabó con las iglesias de corte conservador. Se acabó lo que se denominaba conservador, se acabó y se impuso lo llamado liberal, lo liberal, la liberación. De ahí salió el movimiento de liberación sexual, de donde surge también el LGTBI. El LGTBI como un poder global, como un poder político que va imponiendo su agenda en el mundo. Pero ya no bastando con eso, Satanás, utilizando sus sociedades secretas, se va por otro terreno. Se va por otro terreno para meter más profundamente al mundo, meterlo más profundamente, separarlo totalmente del eterno. Que el mundo no tenga salvación de ninguna clase, que no se pueda salvar el mundo. Entonces, concibe la idea, dice, vamos a ofrecerle a la humanidad algo que nadie pueda rechazar. Vamos a comprarle el alma al género humano con algo que no pueda, que sea imposible prácticamente rechazarla, solamente aquellos que del eterno, que tengan fidelidad, que tengan emuná, esos serán los únicos que se van a salvar. Y entonces saca esta potestad de las tinieblas, las sociedades secretas, sacan el fenómeno de la nueva era. El fenómeno de la nueva era. No tienes que ser pobre. La pobreza
es una decisión personal tuya. ¿Quieres ser millonario? ¿Quién no quiere ser millonario? Millonario en dólares. ¿Quieres tener millones? ¿Quieres ser exitoso en todo? ¿Quieres tener éxito en el amor? ¿Quieres tener éxito en las artes? ¿Quieres tener éxito en la ciencia? ¿Quieres tener éxito en la tecnología? ¿Quieres ser una persona admirada, una persona que domine masa? ¿Quieres ser un líder político? El camino no es la emuná. El camino no es la emuná, no es la fidelidad a Dios. No es el camino no es la fidelidad al Eterno, a los mandamientos, a la Torá. La Torá, la fidelidad a la Torá no es el camino para que tú seas millonario, para que tú seas exitoso, no. Es la metafísica. Es la metafísica. No me lo creas. No me lo creas. Pruébalo. Pruébalo y verás. Yo mismo me convertí en exitoso, dice la persona, el mentor. El mentor dice, aquí tienes el mejor ejemplo, lo tienes en mí. Que yo con el camino de la metafísica y con el camino de la física cuántica, mira lo que logré. He ido construyendo un imperio económico y me he convertido en una de las celebridades, una de las personas más exitosas, más millonarias, más ricas del mundo, gracias a la metafísica y a la física cuántica. Oye, cuando a una persona le dicen eso, ¿cómo va a ser? ¿Y cuánto me cuesta eso? Bueno, te cuesta $600. $600 te cuesta, pero cuando una persona le compra el paquete metafísico y física cuántica en $800, en $600, imagínate tú cuando 1 millón de personas le compran el paquete. 1 millón a $600. Multiplícalo. ¿Quién es el que resulta exitoso? Ahora, ese fenómeno de la nueva era, de la metafísica y de la física cuántica, llegó a levantar grandes y poderosos influencias. Exponentes. Entre ellos tuvimos a Connie Méndez. Connie Méndez. El conde de San Germán. El gran maestro iluminado Samael. Revise, investigue cómo fue el final de esos seres. ¿Cómo fue el final de esos seres? Le vendieron el alma al diablo. El diablo. Connie Méndez se suicidó después de amasar una gran fortuna, después de publicar muchísimos libros. Finalizó suicidándose. La masonería, las sociedades secretas, la potestad de las tinieblas. Para el mundo no religioso, para el mundo no cristiano, la metafísica y la física cuántica. Como camino para lograr las más altas ambiciones. La metafísica y la física cuántica. ¿Y para las iglesias cristianas? Entonces el mismo paquete de la metafísica y la física cuántica con un estuche diferente llamado teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad. ¿Qué te dice la metafísica? Te dice, si tú confiesas, si tú reafirmas, si tú visualizas, tú vas a lograr eso. Eso te va a venir a ti. Solamente lo que tienes es que creer, nada más cree, reafirma y visiona. ¿Qué te dice la teología de la prosperidad?
la misma cosa. Lo mismo te lo dice. Lo que tienes que hacer es creer y confesar. Permanentemente confesar. Yo me acuerdo que en una oportunidad me conseguí un hombre, íbamos caminando juntos y se agachó y recogió un centavito y levantándolo arriba dijo: gracias, Señor, por este 1.000.000 de bolívares. Y vengo y yo le digo: no, pero un momentico, eso no es 1.000.000 de bolívares, eso es un centavo lo que te acaba. Y el hombre indignado me dice: el Señor te reprenda, Satanás. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Tú lo que tienes que creer que este centavo es 1.000.000 de bolívares y ya el resto lo hace Dios. Bueno, discúlpame, no sabía eso. No sabía de que eso funciona así, de esa forma. Tú lo que tienes que ir reafirmando, tú le pones la mano a un carro y dices: este carro es mío. Por la fe, este carro es mío. Y le pones el pie a un apartamento y dice: este apartamento es mío, porque dice: y será tuyo todo aquello donde pusiese la mano y la planta de los pies. Y si ves una mujer bonita y vas y corres y le pones la mano y dice: también es mía, porque dice: donde quiera que ponga la mano, eso será mío. ¿Vio? Bienvenida, Flores. Entonces, la metafísica y la física cuántica disfrazada de teología cristiana. Y ya usted ve los superevangelistas de la prosperidad: yates, aviones, mansiones, abultadas cuentas bancarias y grandes escándalos. ¿Vio? La metafísica y la física cuántica. Entonces vemos la actuación de las sociedades secretas con una finalidad: evitar la salvación. Evitar la salvación que solamente viene por la emuná, por la emuná. Gracias, por eso me gusta. Abacados te bendiga y te guarde. Entonces, mis queridos Jajín, mis queridas Jajayot, este directo es para ayudarte a comprender. Tenemos un libro en PDF titulado La potestad de las tinieblas versus el reino del amado Hijo. Perdón, al revés. El reino del amado Hijo versus la potestad de las tinieblas. El reino del amado Hijo versus la potestad de las tinieblas. Voy a subir la carátula en los comentarios de este libro en breve, para que conozcas esta obra, por lo menos la carátula, y ya te estamos exponiendo cuál es el argumento, el contenido del libro. Para aquellas personas que quieran conocer más sobre las sociedades secretas y su influencia en el mundo. Y el nuevo orden mundial traído por estas sociedades secretas. La francmasonería. La teología de la prosperidad. Una de las iglesias que más ha explotado eso es la conocida como la Iglesia Universal, que se llamó Pare de Sufrir. Pare de sufrir. Y su énfasis en darte todo esto sin que tú tengas que vivir la emuná. Son movimientos que va levantando la potestad de las tinieblas para cada día hacer al mundo más esclavos de Satanás, para separarlos más de Yahweh, para ocultar la salvación de Yahweh, que solamente es por la emuná nada más. Y cuando yo estoy diciendo de la salvación, finalizo con esto.
Gracias por este me gusta. ¿Sabes una cosa? Que la salvación abarca el éxito económico. La salvación de la Torá no es la salvación del alma nada más, es la salvación también de la pobreza, pero sin metafísica. No es porque tú reafirmes, no es porque tú visiones, no es por la energía que tú desarrolles o dejes de desarrollar, no. Es por lo que dice el mandamiento. Va a acontecer, va a ocurrir y no habrá forma de que no ocurra, estés vibrando como te esté vibrando, no importa, va a ocurrir de todas maneras. Que si cumples todos estos mandamientos que yo te estoy ordenando y en la forma como yo te lo estoy ordenando, van a venir todas estas bendiciones sobre tu vida. ¿Bendiciones de qué tipo? Uno, va a venir salud sobre tu vida. Va a venir, si tú cumples todo esto, la consecuencia es que va a venir sobre tu vida la salud. Voy a quitar las enfermedades que puse sobre los egipcios, sobre los paganos, las voy a quitar de ti. Voy a quitar todas esas enfermedades, vas a tener salud. Y estas enfermedades las voy a poner sobre tus enemigos. Número 2. Prestarás a muchas naciones, pero tú no a nadie le pedirás prestado. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama prosperidad económica. Bendeciré tu arteza, tu canasta y tu arteza de amasar. Voy a poner bendición en todo lo que pusiese la mano y donde pusiese la planta de tus pies, si cumples estos mandamientos. Te pondré, ahora viene poder político, salud, poder económico, poder político. Te voy a poner por cabeza y no por cola, y no por cola. Cabeza en la simbología bíblica significa autoridad. Te convertiré en autoridad, siempre serás autoridad. Y la cola será quien te obedezca a ti. Salud, dinero, poder. ¿Y qué más? Voy a derrotar a tus enemigos. Seguridad. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Aquí tienes las 4 promesas. Salud. Prosperidad económica. Te va a colocar como cabeza. ¿Yo? Y te va a dar seguridad física. Todo esto es la oferta de Yahweh si tú cumples y vives conforme a sus mandamientos, no conforme a la nueva era. Entonces, Abraham, ¿por qué era Abraham tan rico? Génesis 26:5. Y oyó Abraham mi voz y guardó todos mis mandamientos, todas mis leyes. La consecuencia, riquísimo. La consecuencia que cuando le capturaron a su sobrino Lot, Yahweh le dio la victoria sobre reyes. ¿Yo? La bendición, Abraham, un príncipe. Así se lo dijo a Abimelech. Le dijo, Señor, usted es un príncipe en medio de nosotros. La consecuencia de la obediencia de Abraham, salud. Ni siquiera sus ojos se apagaron. Murió en todo su vigor. Ni siquiera sus ojos, su vista se apagó. Bendito sea el nombre del Eterno. Lemuná. Nos libera del engaño de la potestad de las tinieblas y de la sociedad secreta y su influencia en el mundo. Baruch Hashem. Bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano, Melech del cielo y de la tierra, oh Abino Malkeinu. Pedimos, Señor, para que este trabajo, Señor, pueda ser compartido, pueda llegar a muchas vidas que hoy día
dentro de las sociedades cristianas van siguiendo el fenómeno Illuminati, que van siguiendo la teología Illuminati de la prosperidad, que van siguiendo la influencia de la metafísica y de la física cuántica como promesa del maligno para comprar el alma individual y el alma colectiva, el alma de la persona y el alma de los pueblos, con una promesa falsa, con una promesa que lo que hace es que la persona venda lo que verdaderamente es valioso a cambio de lo que es pasajero. Vender el alma a cambio de la fortuna que se acaba, para ir luego a una condenación eterna que dura toda una eternidad. Te pedimos, oh Yahweh Sabaoth, para que tu palabra, tu Dabar, ilumine en este territorio que por ahora se llama Venezuela y en todas las naciones de América, para que la gente pueda buscar lo que quieren encontrar, la prosperidad, la salud, lo que quieren encontrar, el éxito, para que lo busquen en usted, oh Abacadosh, en su palabra, en sus mandamientos, en la fidelidad a sus mandamientos, como fue Job, que Job, teniendo todo, lo tenía por la obediencia, y su obediencia fue probada cuando Satanás, pretendiendo creer que él estaba sirviendo a Yahweh por interés, lo convirtió en un amasijo de carne sangrante, lo pudrió en vida, lo arruinó, le quitó todo. Pero él aún así siguió fiel a la Dabar, siguió en emuná, en perfecta emuná, y la consecuencia fue la devolución de toda su riqueza, el doble de sus hijos, el doble de felicidad por la fidelidad, por la emuná. Que no cometa nadie ese error de seguir el engaño de la serpiente antigua de Satanás, llamado la nueva era. Te lo pedimos por tu nombre santo, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo de nuestro amado Rey, Mashiach Yahushua Nazareno. Amén. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Las personas que quieran adquirir esta obra, que la voy a colocar en comentarios, ahí voy a colocar la carátula, pueden comunicarse para tener este conocimiento de este misterio de la potestad de las tinieblas. Esta obra que se titula El reino del amado Hijo versus la potestad de las tinieblas. Ya lo van a ver la carátula, porque tenemos un libro que trata sobre la encarnación del mal, también sobre la antimachía, que tiene que ver con la potestad de las tinieblas. También lo vamos a colocar allí en este mismo momento, en los comentarios de este vídeo, para que ustedes lo vean, y si desean adquirir estas dos obras, con mucho gusto pueden comunicarse con nosotros a nuestro número de WhatsApp que ven aquí arriba en la portada de nuestro perfil de Facebook o de nuestro perfil de YouTube. Hasta pronto. Shalom Aleichem. Shalom Ubrachot. Shalom Aleichem. Malachei Hasharet. Malachei Elyon. Mimele. Malachei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Hashare, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu.
Gracias por eso, me encanta. Gracias por eso, me gusta. Gracias, Ana. Gracias, Javier. Flores, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Georgina. Que Abacados le bendiga y le guarde a todos y a todas. Hasta pronto. Shalom Aleichem. Shalom Ubrajot.